pues yo no soy comunicador, pero pues también me di como la oportunidad de indagar un poco de cómo se desarrollan esos procesos. Y, y bueno, y entonces ahí está esa relación de profesiones. Están entonces, los comunicadores, los pedagogos, los ingenieros, etcétera, y todos pues ponen su granito de arena, ponen su parte para que ese proyecto de ciudad pues se transforme y se haga una realidad. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Hola, bienvenidos a Esfera Pública, el podcast que habla sobre comunicación y todas las áreas afines, la publicidad, el mercadeo, el cine, la televisión. Lo que quieran ver acá sobre comunicación lo encuentran en Esfera Pública en Spotify y en YouTube. Hoy tenemos un invitado que es súper especial, un escritor, arquitecto él, Andrés Betancourt, autor del libro White Elephant, Ciudad Utópica, Ciudad Distópica, una obra de ficción que habla sobre los dilemas morales que atraviesan la vida urbana contemporánea. María Alejandra lo está leyendo. Sí, claro que sí. Tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento de este libro el año pasado y vi muy buena acogida. Creo que es un libro que se arriesga mucho a hablar de problemáticas sociales, que no muchos lo hacen, pero Andrés tuvo la valentía de narrar desde la cotidianidad, como a partir de una metáfora, todo el libro de White Elephant. Sí, y hablar, un arquitecto primero, ¿cierto? Sí. Hablando sobre temas morales en lo que significa la construcción de una ciudad, que es muy interesante porque todos nosotros vivimos en ciudades como en esta, como en Bogotá, y no nos imaginamos lo que pasa debajo de esas vías, detrás de esos Claro. edificios, y un poco nos lo cuenta Andrés Betancourt. Andrés, bienvenido a Esfera Pública. Muchas gracias, Arturo, por esta invitación. Alejandra, igualmente. Espero pues que tengamos un espacio pues muy ameno, que puedan pues conocer el libro pues por medio de las preguntas que se les ocurran. Las que no podamos responder pues nos las inventamos de alguna forma. Y bueno, chévere. Gracias. Andrés, ¿cómo se te ocurre hablar sobre temas morales y hablar de la ciudad? ¿Cómo sale eso? Bueno, es que cuando las personas tienen pues muy arraigados sus principios, sus valores, es difícil como distinguir dónde los aplico o dónde no los aplico. Entonces, en este caso, pues bueno, se creó una historia de fricción que procuraba contar lo que pasa en ciudades como la nuestra, como Bogotá, en temas de las obras públicas, los hechos de corrupción que pues escucha uno en noticias, etcétera, pero con ese componente de personas del día a día que buscan transformar esa ciudad para construir un mundo mejor. Bueno, Andrés, la ciudad como un escenario moral. Entonces, ¿en qué momento cómo se te ocurrió la idea de hablar la ciudad de esta forma? Como también desde tu perspectiva como arquitecto, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí, fue eso? pues bueno, pues yo he tenido oportunidad pues en mi transcurrir profesional, pues trabajar en sector público, sector privado, en construcción de obras, en supervisión, en interventorías. Y pues en una que otra, pues ve uno cositas allí como que uno dice, venga, esto no debería ser así. Ujú. ¿M? Entonces de ahí como que surge la idea de empezar a escribir sobre ese tipo de situaciones y contarle a la gente cómo es que ocurre todos estos procesos de transformación de ciudad en, pues en un lapso de tiempo pues que ya lo vamos a ver. Cuando uno habla sobre una ciudad utópica, es una ciudad que como que está en construcción y que se imagina uno lo que podría ser. Pero también el subtítulo de la obra dice una ciudad distópica. Eh, ¿Qué determina que una ciudad se acerque más a la utopía o a la distopía?
Eso es algo que busco que los lectores lo descubran por sí mismos, dado que siempre van a haber criterios diferentes, ¿sí? Para muchos la conclusión del libro puede decir, oiga, si esto fue lo que se esperaba de construir un mundo mejor, habrán otros que digan, oiga, no, esto finalmente, eh, la parte como crítica del libro de lo que se hablaba, que son temas de educación precisamente, eh, al final habrán los que digan, no, esta no es la manera. Entonces, para algunos resultará distópico, para algunos utópico. Pero en el fondo el tema del libro tiene que ver en buena parte con la corrupción, ¿cierto? Con los temas de corrupción. A mí me ha sorprendido con la lectura del libro es que una historia que puede ser aplicable a muchas ciudades, no solamente de Colombia, sino de muchos lugares del Claro. mundo, ¿cierto? Donde aspectos como los que tienen que ver con la corrupción y cómo eso termina afectando temas de la educación, temas del medio ambiente, eh, son el pan de cada día ahora, Andrés. Sí, es interesante, digamos, esa perspectiva de comparar de pronto ciudades, no solamente en la que nosotros vivimos, sino otras ciudades de Colombia y otras ciudades del mundo. Alguna vez tuve la oportunidad de conversar con una persona que vivía en Suiza, es colombiano, y trabaja en la ONU, ¿sí? Nosotros le decimos, oiga, no, pero allá debe ser todo la maravilla, cero corrupción, toda la cosa. Y nos decía, depende, depende lo que sea la corrupción para, Para para cada cada uno. contexto, ¿sí? Porque la corrupción existe en todo el mundo, en todas partes, desde las cosas pequeñas hasta cosas, pues, muy grandes. Bueno, Andrés, y más allá de la corrupción, ¿tú cómo lo ves en la vida cotidiana acá? O cómo lo narras también en tu libro, como en esa narrativa que pones ahí en palabras. Eh, bueno, aparte, o sea, la corrupción siempre es como un hilo transversal que está en la historia, ¿sí? Y a través de ese hilo, pues se van tejiendo pues todas las otras temáticas. Eh, Se describen áreas del conocimiento desde la arquitectura, la ingeniería, la pedagogía, eh, incluso la cultura ancestral. Hay algunos apartes allí que nos hablan un poco de eso. Y en cada una de esas áreas vemos tanto lo bueno y lo malo, ¿sí? En el tema de recursos naturales o medio ambiente, asimismo vemos cómo se enlaza esta historia con con estos elementos, ¿sí? Que decimos nosotros debemos proteger y cuidar. En la historia del libro, igual es ficción, pero como en la vida real. Digamos, muchas personas observamos en los noticieros, Andrés, los grandes casos de corrupción. Eh, pero en la cotidianidad, en el día a día, nosotros también encontramos pequeños hechos de corrupción que van sumando o pequeñas trampillas que hacemos en la academia, que hacemos al tomar el bus. Bueno, alguien se queda con un dinero de más en las vueltas que hay que dar. eh, digamos, esa relación entre lo que alguna gente considera que es corrupción lo grande y lo pequeñito no le parece, ¿no? Sí, sí, suele verse, digamos, o minimizar las cosas que entre comillas no trascienden, ¿sí? Digamos, a un entorno inmediato, como lo que mencionas. De pronto, bueno, en el bus, quedarse uno con las vueltas, o cuando niño la mamá lo mandaba a uno a la tienda y uno se compraba sus dulces, se quedaba, pues la mamá, pues de pronto, o no caía en cuenta o no le daba importancia, pero puede que esos pequeños detalles, a medida pues que va pues uno creciendo, eh, vayan transformando esos principios y valores y aceptando situaciones como esas, ya, pero pues a mayor escala, ¿sí? Viéndolo como algo cotidiano, algo normal. Y en los protagonistas de la novela juega eso. Sí, claro. ¿Cómo, Ahí. cómo vas creando esos personajes? Porque para tener que incluir, bueno, los escritores lo hacen muy bien. Yo soy periodista, no novelista, pero es que a veces me parece muy interesante cómo van creando los personajes y le van dando esos detalles que lo marcan a uno como lector. Sí, bueno, este es el tercer libro que yo escribo.
Los dos anteriores son un poco más cortos, eh, puede tener como una tendencia más al cuento y no a la novela. El jugármela para escribir White Elephant fue todo un proceso que incluso yo tuve que hacer una matriz en Excel donde alineaba personajes, tiempos en que aparecían, personalidades que tenían. Entonces es un tema de construcción que busca eh, que sean muy familiares, ¿sí? Muy cotidianos y que las personas se puedan sentir identificados en un momento a otro, pues a través de la historia. ¿Qué tan conscientes crees que somos las personas sobre estos temas, como de lo que hablas en el libro? Yo pienso que, ahí sí, yo soy de los que cree que la mayoría de personas son bondadosas, tienen las mejores intenciones y como yo, como ustedes que están acá también, buscamos construir un mundo mejor. Pero el pasar de las palabras a la acción, eso es lo que a veces nos falta, nos da miedo. Entonces, es la invitación también que tenemos en el libro. De alguna manera, el sistema va consumiendo a la gente en un proceso de, pues, de no actuar tan bien o no ser tan S- bondadoso. eh, Ay, sí, como quien dice que uno nace bueno y la sociedad lo corrompe. Yo digo que hay mucho de eso, sí. También, pues, en los entornos que uno puede ir creciendo, ¿cierto? A veces juzgamos mucho a las personas, por ejemplo, de bajos recursos, ¿sí? Que porque ellos no, que no estudian, que entonces de allá es de donde vienen los bandidos y todo eso. En la historia, pues, mostramos también la otra cara, ¿sí? O sea, allá en las altas esferas, esas personas que llamamos de cuello blanco, pues no vienen de la pobreza, vienen de familias, pues, muy respetadas, muy adineradas, y pues son también los que generan como todo ese engranaje de la corrupción que busca como eh, a- agru- eh, hacer que toda la sociedad juegue su mismo juego. Me hiciste acordar de alguien que me comentaba algún día a raíz de un tema que tiene que ver con la ciudad y es la gentrificación, ¿cierto? Hay un concepto, sí. Me decía alguien que si a mí me gustaría que viviera alguien pobre al lado mío. Y yo le decía, es que no tiene que ver si es pobre o rico, sino si no es ladrón o es ladrón. Por ejemplo, que era realmente lo que él quería decirme, pero él de una vez comparaba pobreza, la Sí, igualaba, pobreza a delincuencia. exacto. Y hay muchos delincuentes de cuello blanco que lo llaman, que son mucho más delincuentes, pues que viven al lado también de personas común y corriente y parece que no pasará nada. Sí, Mm. exacto. Y así se mueven las ciudades. Tal cual. ¿Cómo pasa en el libro? Es un reflejo de lo que tenemos. Bueno, yo prácticamente toda mi vida he vivido en Bogotá, ¿sí? No tengo como referencia, a menos de que pues uno escuche pues, de otras Sí. personas o que lea o que visite pues en periodos cortos. La referencia de ciudad que yo tengo es mi ciudad, Bogotá, ¿sí? Entonces, en esta historia es muchos cuando la lean, sobre todo pues personas de ciudades como Bogotá, pues se van a ver identificados en una otra microhistoria que haya en el libro, por, ya sea por situaciones que hayan visto o que hayan vivido, pues así como quien dicen, en carne propia. Ujú. Y bueno, Andrés, yo creo que muchos nos preguntamos lo mismo, aunque yo sé que de pronto la respuesta está en el libro, pero ¿por qué el nombre en inglés? Porque White Elephant. Sí, la respuesta está en el libro. Pero básicamente, hay, digamos, un pequeño spoiler. En la historia, digamos, se genera un proyecto que es el proyecto más grande para la ciudad en ese momento del presente cuando inicia el libro y deciden llamarlo White Elephant. Sí, entonces es como una metáfora inversa, ¿sí? Sí, De decir, bueno, como sabemos que el elefante blanco son todas esas cosas que quedan ahí inconclusas y no inconclusas, sé. etcétera. No, esta sí va a ser la que es y no va a tener ese tipo de problemas. Por eso lo vamos a llamar así. Y en inglés, ¿por qué? Pues porque es más comercial.
Claro. Sí, Ok, entonces dicen, sí. no es lo mismo decir elefante blanco, decir Pues cohete, elefante, pues, tú claro. sabes. Entonces, en la historia como que se busca también tener, eh, hacer alusión a esos pequeños detallitos que a veces uno le dan vueltas en la cabeza. Y ahí se entrelazan historias familiares, ¿cierto? Historias laborales, Mm. entre comillas, algunas laborales que son más comerciales, Sí. de dudosa reputación, como decían las mamás. Y se enlazan también historias que tienen que ver con aquellos personajes que tienen una posición como de rechazo hacia ciertas actitudes que pasan en la cotidianidad de lo social que pueden ser rechazables. Eh, Hay un tema que es el familiar. ¿Cómo construyes y por qué, por ejemplo, aparece un hijo dentro de, al lado del protagonista que le va casi que hablando al oído al principio sobre lo que no debe hacer? Esa es una realidad de las familias también. ¿Qué pasa en las familias para construir esa moralidad? Bueno, este libro se desarrolla pues en un espacio temporal promedio de unos 100 años. Entonces aquí también nosotros estamos encontrando unos cambios generacionales, ¿sí? Al principio pues hay unos personajes que son como los que empiezan como a crear ese proceso de cambio, ¿sí? Donde pues sí hay algunas relaciones familiares, laborales, entre otros, y estos personajes van transmitiendo, ¿sí? Eh, todo lo que ellos creen que es lo que se necesita para el cambio y hacer que una ciudad evolucione, pues evolucione para bien. Sin embargo, pues en medio de todo eso, esos personajes que pueden estar siendo un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, para sus hijos, ante sus hijos son, ¿sí? Son ese ejemplo, son esa perfección, son su héroe, pero resulta pues que ese tipo de personas pueden caer también en esa maraña de la corrupción y de los hechos pues que no deberían ser. ¿M? Entonces se generan también ese tipo de contradicciones en el libro y de cómo los de la siguiente generación pues van percibiendo y van arraigando pues tanto las cosas buenas como las cosas malas. Bueno, Andrés, hablemos un poco ya como el proceso en el momento que decides plasmar tus ideas y cuál fue ese momento como un poco más difícil en el que tú no sabías cómo expresarte o expresarle al lector estas problemáticas, esos temas que tú estabas tratando en el libro. Eh, bueno, en el tema de la redacción, pues ustedes son más expertos que yo en eso. Yo soy arquitecto. Sabemos pues que hay diferentes formas de narrar y los personajes, o sea, tenemos narraciones en primera persona, segunda, pues que es algo muy atípico, o tercera persona, que es lo más usado en la literatura, ¿sí? Eh, yo decidí pues que la novela, a pesar de que tuviera múltiples personajes, en la medida de lo posible se narrara en primera persona, ¿sí? Para que el lector lo sienta más cercano, ¿sí? No simplemente pues es una historia que me están contando, sino a medida que voy leyendo. Y lo que voy leyendo, lo leo en primera persona, lo interiorizo más, ¿sí? Lo siento como más cercano. Entonces hay las expresiones sí, de chanzas entre los amigos, en conversaciones, pues que hace que el libro sea pues mucho más ameno. Ujú. Ese trabajo de la escritura, ahora nos decías, creaste una matriz para poder ir perfilando, llamémoslo de alguna manera, Caracterizar cada personaje. caracterizando a los personajes. Después vienes, o en ese mismo proceso vienes la construcción de la trama. Digamos, ¿cómo fue esa labor de escribir? Que no es fácil, que no es rápida Ujú. generalmente, y que a veces lo lleva a uno en la escritura cuando escribe uno textos largos, es a empezarse a desviar Sí, sí, sí. del tema. ¿Qué te pasó ahí? ¿Qué ha Diga, sucedido ahí en esos procesos de escritura? digamos que en su momento empieza como a generarse la historia en la cabecita ahí solita sin plasmarlo en un momento, sino simplemente como, oiga, pues, ¿qué sería
si yo escribo una historia, por ejemplo, de una ciudad, que se transforma eso, quiénes serían sus personajes, cómo sería la locación, cómo sería el entorno, cuánto duraría, digamos, este proceso. Y son detalles que después de haberlos pensado, ¿sí? Y tener como una estructura básica en su mente, a medida que pues se empiezan a plasmarlo, ahí sí empieza, digamos, la parte compleja. Uno dice, bueno, sí va a durar tanto, pero entonces, ¿qué pasa si esta persona tenía 20 años al iniciar el libro, después de 100 años va a tener, no sé, 120? ¿Qué pasó ahí? O estará vivo, estará muerto, porque estamos hablando también de una ficción a futuro. Entonces, en temas, por ejemplo, de la tecnología, pues ahí vemos, pues hoy en día, pues ha ido avanzando mucho, sobre todo en el tema de la expectativa de vida, que antes, pues, un viejo era una persona de 40, 50 Sí, años, y hoy vemos que ya muchas personas superan la centena de, en, debido a sus cuidados y pues en algunos casos por las intervenciones médicas. Entonces, vemos allí que el proceso se empieza a construir y a tratar, así como lo dices, como a tratar de salirse o desbordarse. Y ahí es donde tiene uno como autor que tomar las decisiones, decir, bueno, esto puede darme para, mejor dicho, para una escritura de 10 años, ¿sí? Si no lo contengo y si no lo controlo. Entonces ahí es donde uno toma decisiones. Listo, pues vamos a hacer algo generacional que dure 100 años. Vamos a tener X personajes que van a ser antagonistas, otros protagonistas. Eh, Aquí es raro porque no hay un solo personaje. O sea, bueno, aparentemente hay un personaje pues que es el que Une guía todo. la historia, ¿sí? Que es un personaje que se llama Salvador. Eh, pero bueno, yo siendo crítico de mi propia historia, digo que hay personajes mucho más interesantes. Si hay un personaje por allí que aparece que se llama John, entonces no les voy a spoilear sobre este personaje porque ahí sí me encantaría que lo descubran, claro. ¿sí? Interesante. Eh, pero, o sea, ese personaje para mí es la locura y es el que realmente está detrás de la transformación de esta ciudad. ¿Crees que alguno de esos personajes es reflejo de personas que tú llegaste a conocer o que te cruzaste alguna vez en el camino laboral, no sé, en la universidad? Hoy en día muchos dicen que ya todo está inventado, ¿m? Que crear, o sea, hacer cosas originales es casi una utopía, dicen, es algo muy difícil, porque uno va a ver y, oiga, si es que ya existen eh, historias donde existe un Salvador, donde existe pues un perro que se llama Rufo, no sé, cualquier cosa de esas, o una historia pues que cuente sobre una ciudad, ¿sí? Entonces el quick ahí está del autor de, bueno, a pesar de que exista, entre comillas, pues todo ese tipo de cosas, cómo con todas esas cosas creo algo pues que no se ha leído, ¿sí? Ujú. O no se Ujú. ha escrito en su momento. Eh, bueno, y se me fue la paloma. Ok. No, pues a lo que me refería era como que si alguno de esos personajes era como el reflejo de Ok, alguna persona que vale, te sí. cruzaste en el Para camino. no quedar inconclusa inconclusa la respuesta. Eh, entonces, bueno, enlazando lo que les decía en ese momento, pues puede que hayan pedacitos de cada cosa, incluso de mí mismo, de mi personalidad Ok. o mis vivencias o experiencias, puede que se vea reflejado algo allí, sin necesidad de que diga, oiga, si es que este personaje es usted. No, digamos, eso tampoco ocurre. Puede que haya, no sé, de algunos maestros, profesores, compañeros, familiares, puede que haya alguna que otra cosita allí que sí, pues evidentemente haya permitido pues que la historia se construyera. En muchas historias, pues está alguien que es totalmente héroe y otro que es totalmente villano. Aquí se presentan personajes con matices. En alguna conversación tú me decías, nadie es ni totalmente bueno ni totalmente malo. Sí, digamos, al principio, se, por ejemplo, este personaje Salvador, cuando se empezó a estructurar la cosa en mi cabeza, yo decía, no, tiene que ser el hombre perfecto, el que todo lo hace bien, el que tiene la solución a todo.
pero a medida que se fue desarrollando el personaje, pues se veía, no, o sea, si quiero que mi personaje sea lo más real posible, pues tengo que ponerle parte de humanidad y eso significa que no es un hombre perfecto, ¿sí? En alguna parte pues del libro pues tendrá que desfallecer o, sí, o hacer cosas indebidas. Lo mismo puede ocurrir con los antagonistas, se ve como el malo, el chacho, el que lo controla todo y hay un momento en la historia en que como que se le remueve el corazón y dice, pucha, hay cosas que no me atrevo a hacer, ¿sí? Entonces ahí le da como un alto y se ve esos matices y esos reflejos de lo que es un ser humano en la realidad. Nosotros, por ejemplo, en comunicación, a veces la gente común y corriente cree que no es tan vital y tan importante la comunicación o el periodismo. Yo le digo a mis estudiantes, les digo, el periodismo termina siendo muy importante porque cualquier publicación que uno haga afecta la vida de alguna persona. Aquí en el caso tuyo de la arquitectura y de la construcción y yéndonos al libro, cualquier decisión que se haga desde ahí también afecta a muchas personas. Ya. Esa relación entre el manejo, entre la toma de decisiones del mismo libro, de la construcción de White Elephant, eh, va a terminar afectando a muchísimas personas, a toda la ciudad, a la visión de ciudad. Eh, María Alejandra te preguntaba si los personajes tenían que ver con algo que conocías, pero aquí yo te pregunto es si de alguna manera se es consciente a través del libro de esa importancia de una profesión como la que planteas ahí, que es o la construcción o la arquitectura. Bueno, fíjate que una parte allí, dentro de la historia incluso hay un personaje que es un comunicador social, que se llama Vanessa. Es una comunicadora que pues arraiga, digamos, todos esos principios de lo que es la comunicación y lo proyecta hacia el futuro, mezclándolo con temas de tecnología y muchas cosas. Y ella también cumple un papel muy relevante en la transformación de la ciudad. Eh, incluso en el proceso de ese roce o lucha contra la corrupción, básicamente, pues bueno, es una planeación del equipo de trabajo, de la historia, pero es Vanessa la quien destapa, y sí como quien dice, una de esas ollas podridas a través de entrevistas, de cómo llega el personaje y toda la cosa, y entonces uno dice, wow. Y eso lo transmiten, bueno, dentro de la historia. Estoy ya como contando muchas cosas Mm. que tienen que descubrir, pero como digo, a través de la tecnología, usando las apps, entre otras cosas que son herramientas, ¿sí? Para que la comunicación se dé de manera, pues, lo más certera posible, ¿sí? Entonces, pues yo no soy comunicador, pero pues también me di como la oportunidad de indagar un poco de cómo se desarrollan esos procesos. Y, y bueno, y entonces ahí está esa relación de profesiones. Están entonces, los comunicadores, los pedagogos, los ingenieros, etcétera, y todos pues ponen su granito de arena, ponen su parte para que ese proyecto de ciudad pues se transforme y se haga una realidad. Andrés, muchas cosas de las que nosotros hacemos como ciudadanos, pues implican que eso sea la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es el punto o hasta qué punto crees que los ciudadanos somos responsables de esa ciudad que tenemos? Bueno, hay un tema, digamos, de gobernabilidad, ¿sí? Que siempre, bueno, no digamos siempre, por lo general procuramos dejarlo en manos de esas personas a las cuales delegamos, que nosotros llamamos los gobernantes, ¿sí? Que el congresista, que el alcalde y todo eso, sí, nosotros los elegimos, pero igual los dejamos allá y que hagan lo que quieran. ¿M? Entonces, es esa parte también de la transformación de una ciudad que debemos buscar de que sí, a pesar de que elijamos representantes primero, pues que busquemos ser realmente representados con lo que nosotros queremos eh, y tener un control de lo que esas personas están realizando
y si realmente pues es acorde pues con lo que ellos enunciaron en su momento pues para elegirse como representantes. En términos de la construcción de una ciudad se involucran muchos temas y acá tú en el libro tienes temas como el de género, como el del medio ambiente. eh, a la hora de escribir este libro, digamos, ¿por qué se te ocurrió que era un tema clave el género, por ejemplo, la diversidad de La género? diversidad, sí. Eh, bueno, eso, como ya estamos viendo, es un libro multitemático que puede hablar casi que de cualquier cosa, porque es que si yo voy a hablar de una ciudad, no puedo hablar solamente, por decirlo así, del plano de Bogotá, donde aquí tengo pues unos cerros, un río y un resto de casas en el medio, ¿sí? Eh, eso no es una ciudad, ¿sí? Eso es simplemente pues una herramienta, pues algo que está ahí en el espacio físico, pero una ciudad está compuesta por sus habitantes, ¿sí? Entonces yo no puedo desconocer la realidad de todos esos habitantes, de cómo se relacionan, de lo que es una sociedad, qué es lo que quiere la sociedad. Entonces ese recurso humano, ¿sí? Que generalmente lo escucho más cuando están en una empresa de recurso humano. El recurso humano es útil para la transformación de la ciudad y es el del que debemos echar mano pues para que realmente nos transformemos. Si no, pues no tiene sentido. Andrés, en este caso, escribiste este libro sobre la ciudad. Me imagino que la reflexión constante sobre una ciudad, sobre los aspectos que conlleva tomar decisiones para que una ciudad se desarrolle mucho mejor, pues fue constante aquí en el libro. ¿Sí? ¿Cuál es la ciudad que tú crees o más bien la ciudad que sueñas, que soñarías que debería ser más allá del libro, sino esa que en tu relación como arquitecto y como escritor consideras que es la ciudad utópica, la podríamos llamar? Claro. Sí, sí, digamos que yo como arquitecto, como urbanista, tengo pues una visión de lo que para mí sería una ciudad ideal. Hoy en día pues está como muy de moda, muy en auge, todo lo que llamamos neuro. Entonces, que la neuroarquitectura, que las neurociencias, neuroingeniería, neuro yo no sé qué. A todo le meten neuro. Pero a pesar de que sea una moda, es un elemento necesario para cada una de las profesiones. Porque ¿qué es la neurología? Pues entender realmente cómo funciona el cerebro de la persona y pues al entender eso, cómo funciona el individuo, ¿sí? Que son cosas que también trabaja mucho la psicología. Entonces, si nosotros no entendemos esa base de lo que es el ser humano, ¿sí? De lo que es, de lo que representa, de cómo se relaciona pues en su entorno inmediato o en un entorno mayor, difícilmente pues vamos a poder construir ese mundo mejor. Entonces, aquí en este libro hablamos de una misión personal, ¿sí? Que cada uno tiene su misión personal, perdón, en este mundo, ¿sí? Pero que en algún momento en la historia y en la vida ojalá ocurriera, todas esas misiones personales se unieran para construir una misión en común, ¿sí? Y esa misión en común es precisamente buscar pues ese elemento utópico para que todos vivamos pues con un nivel de calidad de vida óptimo. ¿Dónde pueden encontrar el libro las personas que quieran Bueno, leerlo? en este momento el libro lo encontramos en la librería Lerner, está en la librería El Hombre de la Mancha que tiene local en el centro comercial del Multiplaza. Multiplaza, el de la 13 con Boyacá. Está en Busca Libre, que es una librería digital. Del Fondo de Cultura Económica hay una librería que se llama María Mercedes Carranza, que es la de la sede norte. Esa es la otra librería donde tenemos White Elephant. ¿Y tiene redes sociales o...? Ahí vamos, tenemos redes sociales, pero les iba, digamos, a comentar que próximamente estamos eh, por lanzar nuestra página web de autor. Entonces Súper bien. allí vamos a encontrar
toda la información sobre, bueno, primero sobre el autor, de Sí. quién es Andrés Betancourt, qué hace este hombre en la vida, eh, los libros que ha escrito, dónde los conseguimos y pues redes sociales, incluso tenemos un blog con algunos escritos pues que no son los libros, sino cosas que se le ocurren a uno ir escribiendo y eso es lo que va uno poniendo en un blog. Y allí ven pues como algunas otras facetas de la escritura pues del autor. Los podcasts que ha hecho, entonces estarán en esa También. página. Claro que sí. Tendremos aquí Pues, pues esos enlaces directos para que vean este podcast y pues todas las entrevistas o artículos pues que se generen en torno a la literatura de este libro. Mencionabas 2 libros que habías escrito antes. ¿Cómo se llaman por si alguien quiere conocer mucho más de lo que has escrito? Vale, el primer libro que escribí, bueno, a medida que uno va evolucionando, uno dice, pues me gusta más el último, ¿no? Claro, claro. Lógicamente. El primero, pues es una historia bonita, un poco más de literatura juvenil, que se llama Pispirispis. Ese libro se publicó en el año 2012, estuvimos en la Feria del Libro de ese año con la editorial Oveja Negra. En este momento lo encontramos en la plataforma de Amazon. ¿M? El otro libro se publicó el año antepasado, se publicó solamente en Amazon, se llama Ángel, es otra historia interesante, un poco más introspectiva, ¿sí? Trata más de la búsqueda interior y de cómo eso afecta o se ve en las relaciones de mi entorno inmediato, familiares, amigos, entre otros. Los invito pues a consultar. Una vez esté la página, pues se las compartiré para que puedan también ustedes verla y pues eh, mostrarla. mostrarla a quien Ajá. ustedes ¿Y consideren. estás trabajando en algún otro o No, ahorita en ahorita este, estamos trabajando en la en promoción, la promoción de este? básicamente, eh, y ya. Bueno, pues los invitamos a todos a leer este libro White Elephant, que habla sobre la ciudad, una ciudad utópica Utópica. o una ciudad distópica. Muchísimas gracias por estar acá, Andrés, en Esfera Gracias. Pública. Gracias a ustedes y bueno, espero pues que esta la primera de muchas ocasiones de encuentro. María Alejandra, muchas gracias. Gracias, profe Arturo. Gracias, Andrés, por darnos este espacio fue muy importante porque pudimos conocer un poco más de tu libro y esa perspectiva que tienes frente a la ciudad y bueno, diferentes temas de la sociedad. Vale, gracias a ti igualmente. Nos vemos en el próximo episodio de Esfera Pública Podcast, en Spotify Bye, o en bye. YouTube. Bye. Chao. Esfera Pública Podcast dirige Arturo Rojas con la producción de María Alejandra Marín y Andrea Gisela Orostegui. Apoya Artículo 20 Lab, Laboratorio de Periodismo Digital y Sala Contacto del Politécnico Gran Colombiano, Generación 2026. Síguenos para más episodios sobre periodismo y comunicación en Esfera Pública Podcast.